¿Listo? Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Un saludo especial para ustedes que están aquí, para los que nos siguen en las redes sociales. No estamos transmitiendo en vivo, esto es diferido, o sea, la transmisión, esto sí es en vivo. Si usted nos está siguiendo en redes y se está preguntando por qué los jueves a las 6:30 no volvimos a transmitir, es porque las estamos pasando diferido los miércoles a las 2 de la tarde. Igual usted puede ir a YouTube o al Facebook de la iglesia y va a encontrar todas las prédicas grabadas y puede seguir la secuencia de los estudios sistemáticos de los jueves, la serie de los domingos y la palabra de jóvenes, la palabra de restauración familiar, todo lo va a encontrar en nuestras redes sociales. Entonces el día de hoy vamos a continuar con la palabra. Primero quiero animarlos a todos a que nos acompañen en la celebración del domingo, la celebración de adoración familiar. Vengan el domingo. Inscríbanse, ya de las 9:30 está full, hay cupos en el de las 11. Vamos a orar por enfermedades, vamos a orar por situaciones adversas, es lo que el Señor me ha inquietado y coincide, y cierra el texto de Santiago precisamente con sanidad. Vamos a orar por sanidad, así que en la serie que estamos viendo de consejos para la vida, vamos a orar por sanidad. Así que quiero invitarlos, quiero animarlos. Ahora usted me dice, pero es que no me duele nada. No te tiene que doler nada físicamente, te puede estar doliendo el corazón. Te puede estar doliendo el alma. Emocionalmente no estás bien probablemente. Eso es orar por sanidad. Así que quiero invitarte el domingo a las 11 de la mañana. Si usted no se ha inscrito, le animo que se inscriba, porque ya hay 20 cupos, quedan 27 cupos más, creo, para que ustedes se puedan inscribir. ¿Listo? Y vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio de Mateo, capítulo 26. Vaya con su Biblia al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a empezar a ver esa situación emocional que Jesús estaba sintiendo. Lo hemos hablado infinidad de veces. Jesús es Dios, pero Jesús es 100% hombre. Y al Jesús ser 100% hombre, tiene emociones, tiene sentimientos. Le duelen los golpes, le duele el sufrir, como a usted y como a mí. Por eso es que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Por eso es que cuando estamos angustiados, cuando hay dolor, y uno dice, pero ¿para qué busco a Jesús? Si Él no sabe qué es esto. No, Él sí sabe qué es esto. Él sí sabe qué es traición, Él sí sabe qué es dolor, Él sí sabe qué es angustia, Él sí sabe qué es sentirse solo. O sea, Él ha experimentado probablemente cada una de nuestras situaciones. Por eso Él te entiende y me entiende. Por eso es que cuando vamos a Él, en Él encontramos ese abrigo, esa cobertura y ese acompañamiento y esa respuesta que necesitamos. Y en Mateo capítulo 26, vamos a leer del verso 36 al 39. La semana estuvimos hablando de que Jesús anunció que le iban a negar y todo lo que hablamos de ese contexto. Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se conoce como la aflicción de Getsemaní. ¿Dónde queda Getsemaní? ¿Dónde queda Getsemaní? Hemos leído muchísimas veces, Jesús oró en Getsemaní. Pero ¿dónde queda Getsemaní? Piensen ustedes por un momento. Recuerden que ese espacio nos da para eso, para preguntar, para entender un poco, para equivocarnos, pero también para aprender. Jerusalén, muy bien, pero vamos a ubicarlo en un lugar particular de Jerusalén. No, por allá te fuiste mucho. Es un lugar que conocemos y que en la Biblia se menciona mucho. Como una montaña por ahí. Entonces, como siempre les digo, cada vez que tú cojas la Biblia y encuentres un lugar, ve un poquito más allá. Escudriña un poquito más allá. Getsemaní queda en el lado occidental del Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos, donde Jesús ha venido predicando en los capítulos anteriores, hay un costado
del Monte de los Olivos que se llama Getsemaní. Y ese lugar llamado Getsemaní traduce algo en griego. Y le voy a leer qué traduce en griego. Dice el aceite prensado. Los olivos, de los olivos se sacaba un aceite. Ese lugar era conocido como donde se prensaba el aceite. Ese lugar fue destruido, ¿sabía usted? Lo que conocemos hoy en Jerusalén como el Monte de los Olivos es parcial. Y los olivos que usted ve hoy en día ahí son nuevos. Hasta el tiempo de Jesús, los olivos que estaban en ese monte eran olivos de cientos y cientos de años. En el año 70 después de Cristo, Tito arrasó todos los olivos, los destruyó totalmente. Posteriormente se sembraron algunos, pero los olivos que conocemos no son los originales de aquella época, fueron totalmente destruidos. Entonces ese era un lugar especial, y especial por el aceite. Recuerde que bíblicamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el aceite representaba la presencia del Espíritu Santo. O sea que para los judíos ese lugar era un lugar especial donde se extraía el aceite, donde se ungía a las personas para todo proceso. Ahora entendamos algo, y aquí abro un paréntesis y me adelanto un poquito a la prédica del domingo. ¿Será que si yo oro sin aceite es efectivo? Si yo oro por una persona sin ungirla con aceite, ¿es efectivo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no es efectivo? ¿Por qué no lo necesito? Porque la fe es el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Por eso lo que ustedes me están diciendo, y además por otra cosa muy importante, porque el que sana no es el aceite, no es usted, es Dios el que sana. Es Dios el que sana. El aceite es un símbolo que representa, como cuando tomamos la cena, el pan y la copa, es un simbolismo que representa, pero en sí el aceite no sana, en sí usted y yo no sanamos. El Espíritu Santo sana a través de nosotros a las personas, y cuando Él quiere, a la persona que Él quiere. ¿Sí me hago entender? Cerremos el paréntesis. Entonces, Jesús viene preparando a sus discípulos emocionalmente, diciéndoles: me voy a morir, me van a matar, me van a entregar. O sea, durante todos los últimos 6 capítulos que hemos venido estudiando, Jesús les dice a sus discípulos: me van a entregar, me voy a entregar, voy a ir como cordero al matadero, me van a sacrificar, y todo este proceso. Pero, ¿por qué Jesús les tiene que decir eso a ellos? Perfecto, para que retengan, pero también nos está preparando a ellos, y se está preparando Él. Usted no puede olvidar a un Jesús 100% hombre, a un Jesús 100% humano, un Jesús que vamos a encontrar en este capítulo que tenía miedo, que tenía angustia, que tenía tristeza, que tenía dolor. Mire, a mí en la última cirugía que me hicieron hace poco, mi esposa lo sabe, yo estaba paniqueado. Es mi 8ª cirugía. Ya me han operado 7 veces anteriormente. Y en esta tenía mucho miedo. Muchísimo miedo. Y más me dicen: no lo vamos a anestesiar todo, sino que usted ha sido galardonado para aplicarle raquidia. Entonces me dio mucho más miedo. Y ese sentimiento de me van a operar, pero les cuento un secreto que solamente se lo dije a mi esposa. Por allá adentro me daba miedo morirme en esa cirugía, ¿sabe? Tenía un temor, y fue tanto el temor que ese fin de semana que prediqué, yo recuerdo que yo prediqué diferente. Tuve la oportunidad de predicar el jueves, tuve la oportunidad de predicar el viernes. Tuve ese día, todo como hacía, predique que se está despidiendo, prediqué el domingo. Y yo: Dios mío, ¿será que me va a llevar en esta? Y yo les cuento algo personal, que ya hoy no es personal. El Señor me dijo: despídete. Y ese fin de semana me despedí. Ese fin de semana tuve miedo. Sin embargo, prediqué jueves, prediqué viernes, prediqué domingo, en mi casa reía, con ustedes reía, y el Señor me dijo: te voy a llevar. Y puse mi mejor cara,
Mi mejor actitud en la enseñanza de esos días. Llamé a algunos líderes, visité a otros líderes. Y el día antes de la cirugía me dijo: obedeciste, hiciste lo que tenías que hacer, descansa en mí. Mi esposa le dejé algo por escrito, porque ella me decía esa bobada. Yo le conté, le dije: mira, las claves de las tarjetas de crédito son estas, pero están en cero, están bloqueadas. La clave de la cuenta bancaria es esta: amor, no hay nada. Pero si me muero y es del Señor, cásate otra vez. Estás muy joven y eres muy bonita. Pide ayuda a los líderes para que te ayuden a pastorear el ministerio. Y empecé a escribirle todo, lo que la niña, todo. Y no lo quiso leer. Tampoco sabía dónde estaba. Yo le dije cuando nos fuimos a la cirugía, allá dejé un escrito. ¿A qué voy con esto? Yo soy de carne y hueso, yo soy un vil pecador. Estaba angustiado. Jesús es santo, es Dios. Estaba angustiado, tenía miedo, había dolor. Y cuando uno tiene miedo y tiene dolor, ¿qué espera uno? Que las personas que están a su alrededor estén, ¿cómo? Más fuerte, más cerquita. Que uno sienta que lo están acompañando, ¿cierto? Como hasta el último momento estuve ahí. Y mire cómo es la vida. Aquel que te dio vida eterna a ti y a mí, aquel que te salvó a ti y a mí, en sus momentos más difíciles estuvo solo, totalmente solo. Y dice la palabra, todo lo que hemos leído, que Jesús lo llevó ahí al Monte de los Olivos, a ese lugar llamado Getsemaní. Y Jesús se lleva a tres no más. Y Jesús le dice: voy allí. Esa palabra, esa expresión allí, es como si todos estuviéramos juntos y yo les diga: voy allí. Ustedes me alcanzan a ver. El voy allí es un lugar cercano. Es decir, no me iba a retirar de ustedes, iba a estar ahí. Pero Jesús les dice algo a ellos. ¿Qué le dice Jesús del 36 al 39 que leímos? Mientras yo voy allí, ¿a qué? A orar. Mientras yo voy ahí a orar. Dice la palabra que comenzó a entristecerse. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento de oración usted se compunge. Viene la sensibilidad y usted llora y usted empieza a sentir cosas de parte de Dios. Eso le pasó al Señor, empezó a entristecerse. Y el texto es claro, hasta la muerte. O sea, había un dolor tan profundo emocional en él. Y eso nos muestra esa humanidad de Cristo. Dice que se postró en su rostro y clamó al Padre diciendo: si es posible, deja que yo pase esta situación. Jesús era consciente de lo que pasaría. Él es Dios, Él es inmanente, omnisciente. Es decir, que Jesús sabía de ahí para allá lo que le venía: la traición de Judas, los golpes de los romanos, los golpes de los soldados de Sanedrín, el juicio amañado, la crucifixión, la corona de espinas, la lanza en su costado. Él sabía todo. Es como si usted supiera lo que le va a pasar. ¿Sí? O sea, personalmente yo le digo a mi esposa y yo clamo por un milagro de Dios: yo mi riñón izquierdo no me lo quiero hacer operar, porque ya sé que se siente ser operado del riñón derecho y no quiero vivirlo. Traigo esa alegoría porque Jesús sabía lo que iba a sentir, por eso tenía dolor. Jesús sabía lo que en sus emociones iba a pensar. O sea, era un momento de angustia. Normalmente cuando leemos estos textos de Mateo o esta parte de Jesús lloró en Getsemaní, decimos: bien, pobre Jesús lloró. Pero nunca vamos a lo más profundo, como cuando tú lloras por algo, por una pérdida, como cuando tú lloras por un dolor emocional o un dolor porque perdiste algo material también. Era un dolor muy profundo. Debía entregarse a morir en la cruz. ¿Para qué? ¿O por qué? Por ti y por mí. Por ti y por mí. Eso pasó. Vamos a leer del verso 40 al 41.
Vino luego a sus discípulos y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo cuánto tiempo? Una horita, una hora. ¿Sí? Yo estaba ayer en una reunión en la mañana con un equipo de la oficina y había un muchacho sentado dormido en la reunión. Entonces la persona que estaba haciendo la exposición: Navarro, levántate. Y se despertaba. Y al rato, otra vez. O sea, tenía un agotamiento el muchacho. Probablemente, estamos empezando la mañana, no durmió bien, se acostó tarde. ¿Sí? Yo desde aquí tengo una panorámica especial. Ustedes no me imaginan el privilegio que yo tengo aquí los jueves, domingos, de verlos dormidos a ustedes. No se imagina, y son 30 minutos. Y no están orando, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que antes de la pandemia, parte de tener ese compañerismo, yo había decidido tener café para todos. Por dos opciones. Primero, compañerismo, y segundo, esté despierto, por Dios, escuche la palabra. ¿Sí? Pero a veces ese agotamiento puede mucho con nosotros. Hay mucho cansancio. ¿Sí? Los discípulos no tenían la comodidad que usted y yo tenemos de movernos en una moto, probablemente en una bicicleta, en un carro, cómodos. No, recuerden que eso era chancleta, de batola, sudoroso, cansado, sol. Hay agotamiento. Pero se supone que la gente espiritual, y cuando hablo de gente espiritual, no es gente re espiritual, sino gente espiritual como usted y como yo, está conectada en oración, se supone. Mire lo hermoso de este texto, que nos muestra la fragilidad de los que iban a ser más adelante apóstoles, tan humanos como usted y como yo. Se durmieron en la oración. Se durmieron en la oración. O sea, una vigilia no la hubieran aguantado, porque en una hora había cansancio. Ahora, no te estoy diciendo con esto que vengas a dormir a la iglesia, no. Te estoy graficando la humanidad. ¿Y por qué quiero graficarte la humanidad de los discípulos y de los apóstoles? Porque nuestra mente es tan finita que en muchas ocasiones pensamos que a ellos sí y a mí no. Es que ellos estuvieron con Jesús. Es que ellos sí eran santos. No. Dice la palabra que Jesús a ti y a mí nos santificó, nos apartó. Tú y yo somos santos. Dice la palabra que mayores cosas que lo que ellos hicieron vamos a hacer nosotros. Es decir, el que tú no estés aquí nombrado como un apóstol, como un discípulo, no significa que no seas igual de importante para el Señor. Fueron tiempos diferentes. A veces no creemos las bendiciones que el Señor nos tiene. A veces no creemos todo el amor y todo lo que Él nos ha entregado y no nos empoderamos. Nos falta confianza muchas veces en nuestra relación con el Señor y dudamos muy de seguido a todo lo que Él tiene para nosotros. Dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que Jesús nunca había orado con ellos? ¿Será que Jesús no había hecho una oración más larguita de pronto de una hora? Probablemente sí. Pero en ese momento de angustia, las personas más cercanas de Él no lo acompañaron como Él quería. Se quedaron dormidos. Estaban dormidos. Y entonces del verso 42 me dice así. Verso 41, leámoslo otra vez. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió a orar. Primero oró, y luego volvió a orar, y vemos nuevamente reflejada la angustia, el miedo. Dice: venga, si esto no lo podemos pasar, Padre, que se haga tu voluntad. Yo te hago caso, Señor. Ni modo, yo te hago caso.
Y en el verso 42 dice, volvió a orar. Y el verso 43 al 44, mira lo que dice. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Ay, eso es bello. ¿Y por qué es bello? Cuando usted y yo la embarramos y le pedimos perdón a Cristo por nuestras faltas, nuestros errores, ¿qué creen ustedes que hace Jesús con nosotros? Pues nos perdona. Así, nos perdona. ¿Qué espera Jesús de ti y de mí? Que no volvamos a embarrarla, ¿cierto? Jesús les dijo, oiga, ¿no fueron capaces de orar una horita, estar despierto? Como les voy a dar un chance, voy otra vez a orar, ¿listo? Y regresó y los halló durmiendo. Como cuando usted y yo pecamos, le decimos, Señor, perdóname, y el Señor da la espalda, yo te perdono, vámonos, y otra vez estoy pecando. Otra vez se repite el ciclo. Y nuevamente el Señor estaba orando. Esa vulnerabilidad de nosotros. Mire que el texto anterior le dice, oren porque la carne es débil. O sea, tenemos que fortalecer el espíritu. Y nos han enseñado que orar es estar horas y horas y horas. De pronto repitiendo cosas. De pronto orando sin un propósito. De pronto orando y Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe que todo lo que estamos diciendo es mentiras o no lo sentimos. Se nos olvidó que orar es entablar esa comunión, esa comunicación personal, íntima con Cristo, donde tú le puedes hablar como ese amigo, como ese rey que amas, como esa persona tan cercana, porque no se te puede olvidar que Cristo mora en tu corazón. Y si Él mora en tu corazón, Él no está lejos. Es como cuando tú tienes una conversación con tu esposa, con tu esposo muy, muy cercano, y que tú sientes que lo que conversas te llena. Como cuando tú conversas con tus hijos, con tus mejores amigos, que esa conversación es chévere, es bacana. Eso es orar. Eso es tener comunión con Dios. Eso es creerle a Dios. Es escuchar a Dios hablar también. Es quedarme en silencio y meditar en la palabra, escudriñar la palabra en todo ese momento. La oración es importante. Tu tiempo de oración es importante. Yo tengo un desafío muy grande. De mi hija he escuchado infinidad de veces que me dice, ¿por qué nací con unos padres pastores? Es una preadolescente. Tengo que vivir con eso porque le ha tocado que pagar el precio de muchas cosas, de tener que madrugar, de tener que ir a reuniones donde no quiere, de tener que esperar. Y yo oro para que cuando mi muchacha se convierta en una adolescente, en una mujer mayor, nunca se vaya a apartar de los caminos. Y trato de ser lo menos religioso en mi casa, sin dejar de ser un papá que es pastor, sin dejar de ser un esposo que es pastor. Yo no me mantengo en mi casa todos los días orando. No puedo. No puedo porque a Dios no le agrada la religiosidad. No puedo porque tengo que enamorar a mi hija de Jesús. Pero sí me dice la palabra que yo debo meditar en Él todo el día, en todo momento. Lo que yo sí hago como papá, lo que yo sí hago como pastor es meditar todo el día en Jesucristo, pensar en Él, orar y hablar con Él. Antes de tomar una decisión, preguntarle a Él. Esa es mi oración, esa es mi meditación. Y en las noches oro con mi esposa y con mi hija. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es tu tiempo de comunión con el Señor? Mira que la semana pasada hablamos de que ellos huían. Jesús les dijo, van a huir. Y el original en griego era, se escandalizaron, o sea, huyeron. Y Jesús les dice en este contexto, oren, porque la carne es débil. O sea, Jesús les estaba diciendo y les estaba recordando, en un momentico van a salir pitados y se van a olvidar del maestro. Se van a escandalizar. Y fue la verdad, huyeron. No quedó nadie ahí. Absolutamente nadie quedó en ese lugar. Jesús libró su lucha más fuerte ahí. Su lucha interna. Iba a morir. Él se sometió por obediencia.
Mire, le voy a leer un texto, no lo busque, quiere apúntelo. Hebreos capítulo 5, verso del 7 al 9 dice así: y Cristo en los días de su carne, mire cómo dice el autor, y Cristo en los días de su carne. ¿Por qué Cristo en los días de su carne? Estaba asustado. Sí, el maestro tenía miedo. El maestro sentía una agonía. El autor lo plasma aquí: Cristo en sus días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenía miedo, pero obedeció. A veces nos da miedo obedecerle a Dios, porque nuestra lógica humana nos dice que si hago caso a lo que el Señor me dice, pierdo. Porque mi lógica humana me dice que si yo le hago caso a lo que Dios me está diciendo, voy a restar y no voy a sumar. Voy a encoger, no voy a engrandecer. Pero es que la lógica de Dios no existe. Dios no tiene una lógica. Dios es eterno. Dios se mueve en lo extraño, en lo maravilloso. Dios se mueve en lo ilógico. Dios se mueve en los colores de un arco iris. Ahí se mueve Dios, en lo que tú y yo no entendemos. En lo que tú y yo no entendemos. Por eso cuando Dios te hable a ti, pero que sea la voz de Dios, y por más loco que te parezca, obedece. Obedece. El Señor le dice a Pedro en la barca: sí soy yo, ven, camina sobre las aguas. O sea, nuestra mente, ¿qué va a decir? Me voy a hundir, me voy a ahogar. Y Dios, nunca se le olvide que Jesús llama al más calificado de todos sus discípulos a caminar sobre las aguas. Jesús no llamó al escriba, Jesús no llamó al publicano, Jesús no llamó al recaudador de impuestos, Jesús no llamó al tesorero, Jesús llamó al pescador que conocía de tormentas, que conocía de noches de pesca, que conocía el mar, a que caminara sobre las aguas. Jesús se le metió al rancho a Pedro. O sea, Pedro, ¿tú conoces esto? Yo te quiero demostrar que tú no conoces nada. Ven, camina sobre las aguas. Tú sabes de esto. Pedro confió. Pedro se hundió. Por un momento dudó. Yo no sé si te ha pasado a ti que por un momento tú obedeces a Dios, esas cosas locas que el Señor suele hacer, y tú ves que las cosas se están dando, que todo está marchando, y por un momento a otro dices: ¿qué está pasando? ¿Qué se me hizo la bendición? ¿Por qué me estoy hundiendo? Probablemente el pensar que tú conoces el mar, que tú conoces esto de caminar en la noche en el mar, Dios te está diciendo: tú no conoces nada. Te olvidaste que era yo. Y como te olvidaste que era yo, no es tu ego, no es tu orgullo, no es tu conocimiento. Soy yo el que te sostiene. Soy yo el que ha estado siempre a tu lado. Y por eso nos hundimos muchas veces. Porque cuando ya nos creemos seguros de algo, se nos olvida que es Dios. Y empezamos a creer que somos nosotros, que son nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros conocimientos. Mira, los títulos no te van a salvar. El dinero no te va a salvar. Tus amigos no te van a salvar. Tu pareja no te van a salvar. Tus hijos no te van a salvar. A ti te salva es tu comunión personal, individual con Dios. Eso es lo que a ti te va a salvar, a mí me va a salvar. Y en ese momento de Jesús, de transición, vamos a leer del verso 45 al 46, ya para terminar, se acabó el tiempo, fue rápido hoy. Ver cómo ese Jesús ya se encuentra listo. Verso, ¿qué les dije? Leamos desde el 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban como cargados, estaban pero foqueados del sueño. Verso 44. Y dejándolos, ¿se fue a dónde? De nuevo a orar. ¿Por cuánta vez? Tercera vez. ¿Diciendo qué? Perfecto, paremos un momentico ahí. Los vio otra vez dormidos y dijo: no voy a pelear con ustedes, no los voy a cargar. ¿Usted no recuerda que no hay un texto por ahí que el Señor no te pone una carga que tú no puedas llevar?
Jesús sabía que los discípulos ese día, en ese momento, no podían llevar más una carga de oración, estaban quemados. El Señor no les dijo, que caiga fuego. No. El Señor dijo, los entiendo. Los entiendo como seres humanos. Los entiendo como mi creación. No pueden dar más, yo lo sé. Los voy a dejar. Y repitió lo mismo que había orado. Mire que esa palabra repetir es poderosa. Porque si usted va al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento si hay algo que nos dice que no hagamos cuando oremos, es repetir. Es repetir. Pero en este texto me dice que Jesús repitió. ¿Qué repitió Jesús? Su miedo. ¿Qué repitió Jesús? Su dolor. ¿Qué repitió Jesús en su oración? Su angustia. Como cuando tú y yo repetimos ese dolor, esa angustia, ese duelo, esa tristeza. Es normal que lo hagamos. Es muy normal que usted y yo lo hagamos. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Eso tuvo que haber sido tremendo. Cuando estuvo listo. ¿Cuándo estuvo listo Jesús? ¿Cómo? Cuando oró. Ahí se preparó. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para prepararte en medio de tus dificultades? Ese, orar. Yo te animo a que en medio de la dificultad que puedas estar viviendo, que puedas estar atravesando, o que algún día tengas que atravesar, el mejor lugar para poder seguir adelante es tu comunión con Dios. Es tu momento de oración. Mire, un pastor no le cambia la vida a una persona. Un pastor no te dice qué tienes que hacer, porque al fin y al cabo tú como oveja eres el que toma la decisión. Yo te puedo decir es azul, pero si tú dices verde, es verde para ti, es tu realidad. El pastor te tiene que llevar a que tú encuentres cómo salgo de esta situación. Jesús nos lleva a eso. Jesús te está diciendo a ti, a mí esta noche, ¿tienes un problema? ¿Estás en tu Getsemaní? Ve y ora, porque no hay otro camino. Ve y búscame. Ten un tiempo de intimidad conmigo. Ve y clama, llora, patalea, reclámame. Jesús le reclamó al Padre. Ahí es tu tiempo de oración. Pero a veces el afán, no hay tiempo, el partido de fútbol, la novela, la película, Disney Channel, Netflix, cualquier otra cosa que usted le quiera poner, no nos da el tiempo de orar. No nos da el tiempo de encontrarnos en un Getsemaní donde nos sintamos en paz. Y es tremendo, ¿no? Porque Jesús le dice a sus 3 discípulos que estaban ahí, bueno, levántense pero duerman, pero levanten otra vez. O sea, no los dejó descansar, fue nada. Mi hora ha llegado, ya se acerca el que me entregará. Pero ya estaba fortalecido, ya estaba fortalecido. Ya se acerca el que me va a entregar. Y Jesús, días atrás, cenó con él y le dijo: oye Judas, si tienes que hacer algo, ve y hazlo, no salga tarde de acá, que le coge la noche. Ya se acerca el que me va a entregar. Se acerca el que se recostaba en su hombro, el que comía con él en el mismo plato. Pero ya estaba fuerte. Jesús, mire, Jesús no se puso a decir: oye, papá, ¿será que puedes eliminar a Judas? Oye, ¿será que haz algo?
No, no, no. Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Luego más adelante vamos a leer: Judas, con un beso me traicionas, entregas al Hijo del Hombre. Solamente le dice eso. Ahora, ¿qué le decimos nosotros a los que consideramos enemigos? ¿Cómo los tratamos? ¿Con ese mismo amor que Jesús trató a Judas, el que lo entregó? Sí, sí. ¿Cómo actuamos nosotros? Yo quiero que entiendas a ese Jesús lleno de poder, pero ese Jesús tan humano y tan lleno de amor también, que es lo que nos enseña estos versos el día de hoy. Y poder entender la otra semana este proceso de cuando Judas lo entrega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de Jesús? ¿Qué pasa con todos ellos que estuvieron cerca? ¿Qué pasa con Pedro, que le dijo: Señor, hasta la muerte? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus otros discípulos? ¿Qué pasa con el Sanedrín? Así que quiero animarlos para la próxima semana que nos puedan acompañar y seguir estudiando sistemáticamente la Biblia. Hoy nos encontramos con un Jesús tan cerca a nosotros, un Jesús tan humano, pero tan lleno de poder, que te comprende a ti y a mí en nuestros momentos de angustia, y que ama y que perdona. Amén. Ponte sobre tus pies, porfa, y oramos. Le damos gracias al Señor por esta noche, por esta palabra, y porque ha sido bueno con nosotros. Padre amado, Señor, damos gracias, mi Rey, por esta hermosa noche, Dios, por la vida de cada una de las personas que están en este lugar, las que nos acompañan por primera vez, que hayan sido nutridos con tu palabra, mi Rey. Por cada uno de nosotros que llegamos, Señor, de pronto cargados, cansados, con preocupaciones, con dolencias, con tantas cosas. Hoy esta palabra, Señor, nos exhorta y nos desafía a creer, a entender que por más confiado que estemos, por más que conozcamos nuestra zona de confort, tú eres todo y eres tú el que sabe. Simplemente nosotros aprendemos de ti. Enséñanos cada día, cada mañana, Señor, a reconocer, a valorar todo tu amor, toda tu grandeza, mi Rey. Te pido, papá, que esta palabra que se entregó hoy haya sido de respuesta para todos, Señor, en alguna área de su vida, en la comunión que tenemos contigo, Señor, y que cada uno pueda sentir esa llenura de poder conocerte más, de acercarse un poco más a ti, conocerte a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi principio y mi fin, Dios, nuestro principio y fin, y enamorarnos de ti, deleitarnos en ti, Señor, en tu amor, en tu perdón, en tu misericordia, papá. Bendigo la iglesia, bendigo cada familia aquí representada, bendigo a los niños y a los jóvenes, Señor. Mi Rey, nos vamos de este lugar no de tu presencia, y nos vamos llenos de ti, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, así como te adoramos a estudiar la palabra, así como te adoramos, Señor, al alabarte y adorarte, Señor, también te queremos adorar con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si alguno apartó con alegría en su corazón una ofrenda, un diezmo, una primicia para tu casa, Dios, para el sostenimiento de tu obra, que lo dé con alegría y no con tristeza, mi Rey. Te damos gracias por todo, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Les amo en el Señor. Dios los bendiga. Recuerden la invitación, jóvenes, mañana y el domingo la celebración de las 11. Si está a las 9:30 inscrito, lo espero por acá. Dios los bendiga. Chao, se cuidan mucho. Bendiciones.